entrar al grupo literario La Antorcha, y que la fundamos, ese grupo que ya te señalé los nombres de los principales integrantes. Eso fue una forma de tomar la literatura con relativa sistematicidad. Nos reuníamos, poníamos siempre un tema, literatura griega, literatura inglesa o un poeta importante, Neruda, Vallejo, ¿Qué buscaban ustedes con esto? ¿Con la investigación o simplemente estudiar el autor? Nosotros investigamos porque desde el principio entendimos que si queríamos hacer una obra literaria teníamos que conocer, o sea que no bastaba el criterio de la inspiración o solamente tener algún talento, sino que había que tener alguna disciplina. Claro que sí. Y esa disciplina la daba el estudio y la dedicación. Y también la incorporación del poeta y del ensayista y poeta Fernando Vargas, que se incorpora, también contribuyó mucho en eso por su formación en síntesis. Ahí están mis inicios en el área de la literatura. En cuanto a la animación sociocultural, que es la otra pasión de que te hablé, eso vino desde muy joven también. Yo fui electo en enero de 1965 presidente de la Sociedad Cultural La Unidad. Y esa sociedad cultural era una especie, siguiendo el modelo de los clubes culturales de la época, hacíamos diversas actividades, dábamos charlas sobre historia, invitábamos a algunos escritores y algunos intelectuales a que participen. Y entonces esos fueron mis inicios. Después, con el tiempo, al ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, participé en el movimiento cultural universitario junto con Jimmy Sierra, que dirigió acertadamente todo ese movimiento. Y ahí ya nos incorporamos lo que éramos de La Antorcha, que mencioné su nombre, y otros que eran del grupo La Isla, como es el caso de Andrés L. Mateo, Norberto Chens, Wilfredo Lozano, y liderado por Antonio Loco, además participó Ulises Rutinel. O sea, ya ahí en el movimiento cultural universitario se fue conformando lo que sería luego la joven poesía o poesía de posguerra, que además de eso que te mencioné, se incorporó Tony Raful, Federico Jovine, Miguel Aníbal Perdomo, Ramés Reyes Vázquez. ¿Ya ellos eran otra generación o eran la misma generación, simplemente que se fueron? Sí, eran un poco más jóvenes que nosotros, Okay. O en algunos casos comenzaron un poco después, aunque no eran tan jóvenes, pero ya nos integramos todos en ese grupo. Entonces, por un lado la poesía, como te dije, y por otro lado la animación sociocultural. Pero mi entrada al movimiento cultural universitario concluye ya con mi incorporación a la UAS, producto de que, bueno, ya comencé a tener hijos, tengo 6, entonces tuve que integrarme al trabajo y comencé como director de un proyecto que se llama Casa de la Cultura de la UAS, que estaba en el Malecón. Y ahí se fue mi inicio ya a formar como empleado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fui incorporando hasta que llegué a ser director de Extensión Cultural y Acción Social, que ahí fue cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos, sí. Y yo fui director de Cultura de la UAS, como se llamó después, primero era Departamento de Extensión Cultural y Acción Social, durante 7 rectorías. ¿Qué pasó con el cambio que usted quiso cambiar de la UAS? ¿O todavía sigue en la UAS de asesor o no sé, de alguna manera? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hace 10 años ya yo tenía el tiempo para jubilarme, porque comencé bien temprano. ¿Pero quería usted jubilarse? Bueno, tenía la duda si me jubilaba o no, pero evidentemente que tomé la decisión de jubilarme y de solicitar mi jubilación, que ya hace 10 años. Pero en el acto de despedida de mi jubilación, el Consejo Universitario decidió por resolución mantenerme como asesor de los rectores permanentemente. O sea, yo soy asesor cultural de los rectores que han venido después y todos me han confirmado hasta ahora. Claro, gracias a Dios. O sea, me he ligado a la universidad. Sin embargo, ¿cómo entro yo al sector oficial? Eso lo voy a decir brevemente. Estando en el proceso de solicitar mi jubilación, hubo un acto en el Museo de Arte Moderno donde León Bosch y Don Juan, el pintor, hizo una obra sobre Don Juan, y Diomedes Núñez Polanco, de la Fundación Juan Bosch, y que en ese tiempo era director de la biblioteca, me invitó a que leyera un poema que yo tengo a Don Juan. Y ese día fue el presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, que lo había conocido en la universidad, ¿verdad? Que era profesor,
y cuando terminó el poema me dijo que le había gustado mucho y me preguntó que si yo seguía en la universidad. Entonces yo le dije que me estaba en proceso de jubilación y el doctor Leonel Fernández me dijo que tenía interés de que yo me incorporara a un proyecto que era el Consejo Presidencial de Cultura, que luego sería la Secretaría de Estado de Cultura. Un nombre, de hecho, con mucha visión. Sí, entonces ahí, por decreto, el doctor Leonel Fernández conformó el Consejo Presidencial de Cultura el 14 de febrero del 1997. Desde ese momento yo estoy en este edificio, de nuevo, de la universidad. Excelente, ya estoy aquí. Excelente. He tenido diversas funciones en la etapa final del gobierno del doctor Leonel Fernández, el primer gobierno, 96-2000, yo ocupé la presidencia del Consejo. Antes la habían ocupado otros compañeros, yo estuve solamente en la parte final. Y luego fui director de formación, secretario ejecutivo del Consejo, en la otra gestión. Y en esta he sido secretario ejecutivo del Consejo y ahora, bueno, dicen ahora viceministro. Sí, y ahora, a partir de la nueva Constitución, soy viceministro de Cultura. Claro. Esa ha sido un poco la trayectoria en el área de cultura. En el área de... Puestos súper interesantes, de los cuales vamos a seguir conversando. Además, como le dije anteriormente, del Premio Nacional de Literatura otorgado, que se lo van a otorgar el 17 de febrero, me parece, en el Teatro Nacional. Así que de estos y otros temas vamos a seguir conversando en el próximo segmento. Así que no se muevan, ya regresamos.